Muy buenas noches, estimados estudiantes. La red de profesores o tutores del curso de biología les da la bienvenida a esta webconferencia, que es la segunda webconferencia que se realiza, en este caso, para el curso de biología. Esta webconferencia estará a cargo del tutor Augusto Borrero y de la tutora Karen y de la tutora Viviana Ávila, que soy yo. Inicialmente vamos a indicar algunas generalidades sobre la actividad. Posteriormente vamos a realizar algunas explicaciones que tienen que ver con la unidad número 1, el material teórico que usted necesita para resolver la actividad, es decir, los ejercicios 1, 2 y 3 que se desarrollan en el ciclo de tarea 1. Y finalmente vamos a hablar de los pasos o fases de esa etapa, haciendo ejemplos en el ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Todo esto ya los tutores lo han orientado en los foros de discusión que tienen a cargo. Esta actividad hace parte del ciclo de tarea 1 y se abrió el día 6 de septiembre y termina el día 4 de abril. Es decir, que los estudiantes tienen 4 semanas para realizar la actividad. Entonces, vamos a dar algunas generalidades sobre esta actividad. Los estudiantes deben desarrollar una competencia que es la interpretación de los conceptos teóricos fundamentales relacionados con la estructura y composición de los seres vivos. ¿Cómo van a desarrollar esa o a demostrar esa competencia? La van a demostrar mediante la explicación de los niveles de organización y funcionamiento de los seres vivos o sistemas biológicos. En este caso, ustedes van a observar cómo en cada uno de los ejercicios ustedes van a hacer esas explicaciones mediante diversas estrategias, como son responder preguntas, mapas de conceptos, entre otros. La unidad cuenta con unas temáticas que son composición química de los seres vivos, la célula, la multicelularidad, la diversidad biológica y taxonomía y la comunicación vital. Es importante también que ustedes sepan en dónde se encuentra esta actividad. Esta actividad la van a desarrollar en el entorno de aprendizaje colaborativo en el foro denominado Unidad 1, Tarea 1, Seres Vivos. Y la actividad la van a encontrar en la carpeta que está inmediatamente debajo del foro en el entorno de aprendizaje colaborativo y esta se llama Guía de Actividad y Rúbrica de Evaluación Tarea 1, Seres Vivos. A continuación, entonces, le vamos a dar la palabra a la tutora Karen, que le pido que alce la mano para habilitar el micrófono. Ah, ya yo le di micrófono. Karen Cabrera. Entonces le vamos a dar la palabra a Karen para que inicie su explicación de algunos ejes temáticos que encontramos allí. ¿Ya me escuchan? Bueno, buenas noches, estimados estudiantes.
poquito más alto, de pronto acercarte un poco más al micrófono. Ok. ¿Me escuchan bien? ¿Ahí es perfecto? Listo. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción a la parte conceptual para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios con claridad. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hablar de la composición química de los seres vivos. Como sabemos, los seres vivos están formados por una serie de bioelementos y biomoléculas. Esos bioelementos, que son en total 26 elementos químicos, se van a combinar para formarnos unas biomoléculas, que básicamente son de dos tipos, las inorgánicas y las orgánicas. Toda esta composición química nos va a formar la materia viviente. ¿Puedes pasar por favor la presentación? Ok, vamos a empezar hablando de esta palabra que es célula. La célula la conocemos como la unidad fundamental de todos los seres vivos. Esto quiere decir que todos los seres vivos, toda la materia viviente va a estar formada por la célula. Y encontramos dos tipos principalmente, eucariotas y procariotas, que como algunos de ustedes ya saben, la principal diferencia entre ambas es que las procariotas no tienen una membrana nuclear, al contrario de las eucariotas que cuentan con una membrana nuclear. Dentro de las eucariotas, que a su vez forman un gran dominio en la clasificación biológica de los seres vivos, vamos a encontrar varios tipos de células, pero en este caso vamos a hablar principalmente de la célula animal y la célula vegetal. La principal diferencia es que la célula vegetal cuenta con una pared celular que le da una forma regular a la célula vegetal, al contrario de la célula animal que no cuenta con esta pared celular. ¿Puedes pasarla otra vez, por favor, Viviana? Asimismo, podemos clasificar los seres vivos en dos tipos, los unicelulares y los pluricelulares. Unicelular, como lo dice la palabra, son aquellos que están constituidos por una sola célula, como los protistas que podemos ver en la imagen. Y los pluricelulares son aquellos que están constituidos por dos o más células, como en el caso de nosotros, otros mamíferos, hongos y demás organismos. Por último, podemos hablar sobre el árbol filogenético que nos muestra las relaciones evolutivas. Así, aquí arriba podemos observar los tres grandes dominios de los que hablamos en la clasificación de los seres vivos. Es importante que lo tengan en cuenta para el ejercicio. Entonces, encontramos tres dominios, el dominio bacteria, arquea y eucaria. Los dominios que están íntimamente relacionados son arquea y eucaria. Podemos ver que el dominio bacteria tiene una historia evolutiva diferente al dominio arquea y eucaria, aunque todos coinciden en un ancestro común. Igualmente en el dominio eucaria vamos a encontrar los principales cuatro reinos, que son el reino protista, el reino vegetal, el reino fungi y el reino animal. ¿Puedes pasarla, por favor? También es importante los temas de multicelularidad, diversidad biológica y taxonomía y comunicación vital para desarrollar la totalidad de los ejercicios. Vamos a darle la palabra al tutor Augusto, que nos va a colaborar con un ejercicio que tenemos preparado para los estudiantes. Sí, el reino fungi es el mismo al que pertenecen los hongos.
Hacemos entonces a la tutora Karen. De pronto, si tienen algunas preguntas relacionadas con la web, con los conceptos que estamos haciendo ahorita, o los tutores nos están ayudando a hacer, a resolver las inquietudes relacionadas con otros temas que no están llegando a la temática de la web de hoy, como es el laboratorio. Sin embargo, vamos a hacer algunas precisiones acerca de eso. Entonces le damos la palabra al profesor Augusto. Aló, Augusto, si se encuentra acá. Sí, yo lo vi ahorita. Parece que tiene inconvenientes, Augusto. Está activado. El 2 está activado también. Ya está activado el micrófono, Augusto. Bueno, entonces, vamos, mientras el profesor Augusto se conecta, vamos a comentarles. Ok, ya, muy bien. ¿Ya funcionando? Ahora parece que sí me confirman, por favor. Buenas noches, William. Ok, muchas gracias. Augusto, por favor, de pronto acercarse al micrófono o aumentar el volumen. Vale, ahí mejora el audio. Perfecto. Ok, es que tuve que hacerlo desde el celular, no sé qué le pasó a mi equipo. Les ofrezco disculpas. Bueno, la intención de esta parte de este ejercicio es que revisemos, digamos, la parte conceptual que ya compartimos con Karen. Cómo podríamos aplicarla a distintos organismos. Entonces, nuestra compañera Karen, por ejemplo, nos explicaba que una de las formas de división era esta de células procariotas y eucariotas. Es decir, que hay organismos que tienen células con núcleos verdaderos y otros organismos que no. Mi intención es que ustedes, a través del chat, por ejemplo, me colaboren con clasificar estos organismos que tenemos aquí. Entonces podemos comenzar, por ejemplo, con este primate, el gorila que tenemos en la parte superior derecha. Y no sé ustedes qué opinen, si ese organismo es un procariota, o más bien, si tiene células procariotas o eucariotas. Bueno, veo que hay muchos que se han ido por el lado de procariota. Diego nos dice que es eucariota.
Por ejemplo, Nasli, Diego, Karen están en lo correcto. Sí, este es un organismo que nosotros denominamos superior, está en el mismo reino que estamos nosotros, que es el reino animal, y está compuesto principalmente por células eucariotas. Entonces vamos a marcarlo ahí. Viviana, te agradezco si le das un clic, por favor. Listo, entonces este quedó marcado de azul. Este sería eucariota. Vamos a probar con el virus que está, el hongo filamentoso que tenemos ahí en la parte superior también, a la derecha, el azulito, el que está dentro de un círculo. ¿Ese qué opinan? Ese puede ser un penicillium, un hongo filamentoso. ¿Ese sería eucariota o procariota? Ahí veo votos de eucariota. Ok, los que ya han adelantado la actividad, pues están en lo correcto. Se trata de un eucariota. Hay que diferenciar o hacer claridad en que se trata de un hongo y que es algo totalmente diferente a una bacteria. Nosotros solemos asociarlos, sobre todo por patogenicidad, pero en realidad los hongos son de otro grupo y en este caso pues hacen parte de las células eucariotas. Entonces vamos a marcarlo también. En un segundo. Listo, el hongo que tienen ahí al lado hace parte de ese mismo grupo, solo que estos hongos son más conocidos. También hacen parte de los eucariotas, pero son pues normalmente o comúnmente conocidos como setas. Es decir, es el mismo hongo filamentoso, pero además genera este cuerpo fructífero que normalmente se usa como alimento. Hay algunos que son patógenos, otros que son alucinógenos, etc. El siguiente, probemos con ese que está en la esquina superior izquierda. Ese puede ser un estreptococo, es decir, es una bacteria. ¿Ese cómo lo clasificarían? ¿Como procariota o eucariota? María Victoria, Karen. Correcto, ahí estamos todos de acuerdo. Vamos a marcarlo. Ese es un procariota, es decir, es una bacteria y tiene células que no tienen un núcleo definido. El que está ahí abajo, ese verde con unos montículos azules, es una levadura, podríamos decir que es Saccharomyces cerevisiae. ¿Esa levadura será procariota o eucariota? William y Gloria dicen que procariota, Beirmar también. Bueno, aunque es un organismo unicelular, es decir, una sola celulita, esa célula es eucariota. Sí, miren que hasta lo que llevamos ahí, tenemos que levaduras, hongos filamentosos, estos hongos que son setas, y los animales pertenecemos todos a ese mismo grupo de eucariotas, que podríamos decir que son células más desarrolladas, más complejas. El siguiente, esta otra bacteria moradita que tenemos por acá, ese es un bacilo gram positivo. ¿Dónde lo clasificarían? Procariota, efectivamente. Entonces en ese estamos de acuerdo. Todas las bacterias son procariotas. La planta, procariota o eucariota. Correcto, la mayoría está de acuerdo y sí, efectivamente se trata de una eucariota. Esta euglena, la verde, procariota o eucariota. Bueno, ahí veo que siguen teniendo una confusión. Recuerden que así sea unicelular,
estamos evaluando es como la complejidad de las células, si tienen núcleo o no. En este caso también se trata de una eucariota. Entonces también va a quedar marcadita de azul. Y por último, la arañita, eucariota o procariota. Bueno, así de ahí no lo entendí. Pero sí, se trata de un organismo eucariota. Entonces hasta aquí podríamos sacar una primera conclusión. Y es que esta forma de clasificación entre eucariota y procariota no suele tener ninguna relación con el tamaño o la organización celular de los organismos. Básicamente los únicos en este ejemplo que son procariotas son las bacterias. El resto, aunque tenemos organismos menos complejos como la euglena y la levadura y organismos más complejos como la planta y el primate, son organismos eucariotas, es decir, todas sus células tienen núcleos definidos y van a tener organelos, ¿de acuerdo? Vamos a probar con el siguiente. Aquí ya incluimos un organismo más, está ahí a la izquierda, que somos nosotros. Entonces, aquí lo que queremos evaluar es si los organismos son unicelulares o pluricelulares. Yo creo que con este ya salimos de las dudas que se nos presentaban anteriormente. Entonces vamos a comenzar con la plantica. ¿Qué dicen? ¿Esa es unicelular o pluricelular? Rocío me dice que no escucha. ¿Me confirman los demás si de pronto es problema de conexión? Ok, pluricelular, todos de acuerdo, es decir, varias células. Entonces vamos a marcar eso. Silencio. ¿Aló? ¿Aló? Qué pena. Pluricelular, listo. La siguiente, esta euglena, la verde. ¿Unicelular o pluricelular? Unicelular. Sí, correcto, es una eucariota, pero todo el organismo está compuesto por una sola celulita. La araña, ¿unicelular o pluricelular? Correcto, pluricelular. En un segundo reviso cuál es la que sigue en secuencia. Bueno, nosotros, el ser humano, ¿unicelulares o pluricelulares? Correcto, somos en teoría los organismos más complejos. Es pluricelulares. ¿La levadura, unicelular o pluricelular? Nuestras Saccharomyces. Correcto, unicelular. Nuestra bacteria, el bacilo morado. Unicelular. Listo, en este hemos estado un poquito más de acuerdo todos. El hongo, la seta que aparece ahí, digamos que es un champiñón o una orellana. Tiene más pinta de champiñón. ¿Unicelular o pluricelular? Correcto, Cindy. Gloria, correcto. Pluricelular. El primate, nuestro simio. Pluricelular, listo. Este hongo filamentoso, ¿unicelular o pluricelular? Nuestro penicillium. Bueno, ahí veo que hay discrepancias, pero en realidad es pluricelular, son varios células agrupadas. Y este último, los cocos, ¿es una bacteria unicelular o pluricelular? Correcto, Joel. Sí, se trata de organismos unicelulares. El siguiente, ahí si ven apareció un organismo más. Entonces vamos a empezar con los cocos. ¿Tienen pared o no tienen pared?
en las células de estos organismos. Bueno, ahí nos pregunta Diego que si todos los hongos son pluricelulares. Si están clasificados como hongos, son pluricelulares. Si son levaduras, son unicelulares. Ahí hay que hacer una claridad, y es que hongos y levaduras pertenecen al mismo reino, que es el fungi. Pero entonces, hongos pluricelulares, levaduras unicelulares. El coco, entonces, decíamos que tenía pared o no tenía pared. Juan dice que sí tiene, y él está en lo correcto. Entonces, las bacterias tienen pared celular. Este hongo filamentoso, el Penicillium, ¿con pared o sin pared? Correcto, Margie, las procariotas tienen pared. Este hongo sí tiene pared. Normalmente los hongos tienen una pared celular. Los champiñones, ¿con pared o sin pared? Eso, vamos a hacerlo así más bien, ¿sí o no? Sí, también tienen pared. El primate, ¿las células tienen pared o no tienen pared? No, en realidad nosotros, es decir, todos los que pertenecemos al reino animal, no tenemos pared. No hay pared celular en las células animales. El 5, que apareció acá, que puede ser el virus de influenza, ¿tiene pared o no tiene pared? Bueno, los que dicen que no están en lo correcto. Los hongos, digo los virus, perdón, ahorita lo revisamos un momentico antes de terminar. No tienen pared porque en realidad no son células. Todavía existe una discusión de si son organismos vivos o no, porque tienen información genética, la transmiten, pero no tienen maquinaria celular, no tienen células, y por ende pues no van a tener pared. Correcto, Juan, todavía existe una discusión de si son o no organismos vivos. Sí son organismos, pero no se ha determinado si tienen o no vida, pues no se ha llegado a una conclusión en ese tema. ¿Listo? La plantica, ¿tendría pared o no tendrá pared? Sí, correcto. Los que ya estuvieron en laboratorio, por ejemplo, ya evidenciaron que esas células vegetales tienen pared, tienen una estructura normalmente rígida. Nuestra bacteria morada, nuestro bacilo, ¿con pared o sin pared? ¿Tienen pared, sí o no? Sí, sí tiene pared. Acuérdense que lo revisamos ahorita con los cocos que están arriba. Las bacterias normalmente tienen una pared. Es decir, todos los organismos de ese tipo tienen pared celular. Nuestra levadura, ¿tiene pared o no tiene pared? William dice que sí. López, no aparece el nombre, dice que sí. Pero sí, les cuento que esa levadura sí tiene una pared celular. El humano, nosotros que hacemos parte del reino animal, bueno, ahí sí todos de acuerdo, no hay pared celular en las células animales. Los que ya tuvieron la oportunidad de ver, por ejemplo, células epiteliales en los laboratorios, pues ya notaron que no tiene ningún tipo de pared. La arañita, no, correcto, tampoco tendría pared. Aunque aquí quedó mal marcada. Y por último, nuestra euglena, ¿tendría o no pared? No, no tienen pared. Algunos también en laboratorio ya han tenido la oportunidad de verlos. Son células que no tienen esa rigidez, por decirlo de alguna forma. Y el último ejercicio, como para que practiquemos, es este de los reinos. Pues como nos explicaba Karen, es una forma de clasificación
Entonces vamos a intentar, o vamos más bien a clasificar los organismos en los reinos. Entonces nosotros los humanos, ¿de qué reino somos? Animal, correcto, clarísimo. Nuestros cocos morados. Por acá me dicen que fungi. Monera, fungi, bacterias. Bueno, sí son bacterias. No son del reino fungi. Son del reino monera. Ese es un concepto que lo ideal es que se lo puedan llevar de este curso. Nosotros tenemos virus en un grupo, bacterias en un grupo y hongos en otro grupo. Y son organismos totalmente diferentes. Entonces uno suele asociarlos, lo que les decía, por ejemplo, por patogenicidad, pero son totalmente diferentes. Vamos a nuestro hongo filamentoso, el penicillium. ¿De qué reino es? No es de los protistas. Efectivamente, William y María Victoria, que alcancé a ver por ahí. Este hace parte del fungi. Ah, bueno, ahí me marcó la levadura, que también hace parte del fungi. Nuestra bacteria morada, nuestro bacilo. Correcto, va a ser del mismo reino de los cocos de arriba, Monera. Estos champiñones. Correcto, del fungi. El primate, el gorila. Correcto, animal. La arañita que está por aquí abajo. Correcto, animal también. Nuestra euglena. No hace parte del fungi. En el fungi están solo hongos y levaduras. Y en el monera solo hay bacterias. Pasa muy rápido, pero por ahí vi el protista, efectivamente. La euglena, algunos parásitos y protozoos, pues hacen parte de este reino protista. Y por último, bueno, penúltimo, nuestra plantica. ¿De qué reino sería? Vegetal o plantae, correcto. Y por último, nuestro virus, ¿dónde lo clasificarían? Nuestra influenza, pongamos. Por ahí dicen que monera, protista. Y no está en ninguno de esos reinos, porque acuérdense que esos son los reinos del mundo vivo. Y como revisábamos ahorita, pues este virus no tiene estructura celular, entonces no se puede clasificar en ninguno de los reinos. Esta es la razón, por ejemplo, por la que nosotros no tomamos antibiótico cuando tenemos un virus. ¿Sí? Los antibióticos atacan células. Por ejemplo, pueden atacar o romper pared celular. Como los virus no son células y no tienen estructura celular, pues los antibióticos no tienen ningún efecto sobre ellos. Por eso normalmente, cuando se nos diagnostica con un virus, no se nos da ningún tipo de antibiótico. ¿Listo? Muchas gracias, compañeros. Los dejo en compañía de la profesora Viviana Ávila para que continuemos revisando ya el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Augusto. Vamos a revisar entonces la actividad. La actividad es la tarea 1, que equivale a la temática de la unidad 1, que es seres vivos. Esta actividad consta de 3 ejercicios, en los cuales los estudiantes van a desarrollarlos en unos formatos que han sido subidos en el primer mensaje del foro para que los utilicen y respondan en ellos. Vamos a tener que
esos ejercicios para las participaciones van a hacer ustedes varias participaciones o van a hacer unos pasos en los cuales van a ejecutar la actividad. El primer paso es la selección de la letra. Los ejercicios 1 y 2 constan de unos ítems que son A, B, C, D y E. Estas son unas letras, entonces cada estudiante elegirá una letra y esa letra es la que va a trabajar en los ejercicios 1 y 2 con la misma letra. En este caso, vamos a mirar que, digamos, un estudiante no puede escoger del ejercicio 1 la letra A y del ejercicio 2 la letra D, sino del ejercicio 1 la letra A y del ejercicio 2 la letra A también. La segunda fase está relacionada con el ejercicio número 3, en el cual los estudiantes van a desarrollar un cuadro comparativo y ese cuadro comparativo tiene como insumo los aportes de los ejercicios anteriores, especialmente de el primer ejercicio. Entonces, cada estudiante debe tener mínimo 3 aportes. Estos aportes deben ser unos aportes elaborados en los formatos que están en el mensaje de la primera actividad. ¿Cómo vamos a marcar estos aportes? Los vamos a marcar con la palabra ejercicio 1, unidad 1 y el nombre del estudiante. Estamos en una campaña para que los estudiantes modifiquen el asunto de los mensajes, de tal manera que cada vez que usted elabore un mensaje, le coloque un título diferente. Si estos mensajes son de el aporte que usted va a hacer, entonces debe decir ejercicio 1, unidad 1 y el nombre del estudiante. En este caso hemos colocado el nombre de Melissa Reyes. ¿En qué consiste el ejercicio 1? Bueno, el ejercicio 1 es la conceptualización de lo que acabamos de ver, es decir, de los tipos de célula, de la taxonomía, de la nutrición y la reproducción de los organismos que han elegido. Si ustedes se fijan, cada personaje de estos tiene una letra y tiene el organismo que ha elegido, ¿verdad? Es muy importante que tengamos en cuenta las referencias que nos están recomendando en la guía. Estas referencias están dentro de la bibliografía y están en la biblioteca virtual del curso. Si ustedes se fijan, cada libro tiene un número de páginas. Por ejemplo, el primero dice de la página 85 a la 132. Vamos a mirar el capítulo 2.4, que sería la célula. ¿En qué libro? En el libro de Biología General, Sistemas Vivientes. Mientras que en el segundo vamos a ver que es el capítulo 5.1, que es Diversidad Biológica y Taxonomía. ¿En qué consiste este ejercicio? En que vamos a contestar estas preguntas que tenemos aquí. Miremos la primera. La directora del curso, la doctora Kelly Rueda, nos ha diseñado un anexo 1 que ya también fue colocado en los foros como un modelo que tiene un organismo que no es el que ustedes tienen asignado en las letras. Entonces, si se fijan, la manera de responder cada pregunta es sustentando. La pregunta es si la célula de este organismo es eucariota o procariota. Entonces nos dice que es eucariota y por qué es eucariota. Eso es importante decir. Decir exactamente lo que se responde en la pregunta. Y fíjense, las referencias están con los datos completos.
es decir, los apellidos de los autores, el año de publicación, el libro o el capítulo en donde se consultó el libro, las páginas, la editorial y en dónde lo encontramos. Las referencias no solo es la dirección electrónica. Nos vamos a la segunda pregunta. Observamos también, nos está indicando que indiquemos que, digamos, si este organismo es pluricelular o unicelular. Entonces, debemos decir eso e indicar una explicación, un argumento a esa pregunta. Esos argumentos generalmente ustedes los van a encontrar en la temática que han tratado en el curso, es decir, lo que nos han explicado los profesores anteriormente. En el tercer punto nos indica cuál es el reino. Debemos decir cuál es el reino, ¿cierto? E indicar la referencia. El cuarto punto, debemos hacer un mapa de conceptos. Aquí hay un modelo de mapa de conceptos. Nosotros podemos hacer otro mapa de conceptos de pronto diferente a este, pero hay algo que debemos tener en cuenta y es que la secuencia debe ser en este orden que tenemos aquí, porque va de lo general, que sería el reino, a lo particular, que sería la especie. De igual manera, en este punto también tenemos que colocar las referencias. Como les decía, las referencias deben ir con normas APA, que ya también tienen el link en donde podemos encontrar las instrucciones o los lineamientos para nombrar estas referencias. En la quinta pregunta nos indica que expliquemos cuál es el tipo de reproducción. En este caso es muy importante desarrollar un poco. ¿Por qué? Porque nosotros hay dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual, pero en esta asexual se van a dar una serie de divisiones que sería bueno que de acuerdo al organismo que ustedes elijan para hacerlo, puedan indicar qué tipo de reproducción asexual es. Igual hay que indicar las referencias. En el punto 6 vamos a hablar de la nutrición, de la nutrición de ese organismo. Hay dos grandes grupos que son los autótrofos, que son aquellos que fabrican su propio alimento por poseer generalmente un pigmento llamado clorofila, y los heterótrofos que no pueden realizar fotosíntesis porque no tienen ese pigmento llamado clorofila y que ellos van a conseguir su alimento. Pero indudablemente que estos heterótrofos van a tener también una clasificación. Sería importante, como en este caso del ejemplo que nos ha colocado en el anexo 1 nuestra directora de curso, fíjense cómo ella nos explica, son heterótrofos, pero ¿qué es lo que hacen ellos para conseguir ese alimento? Nos está indicando que es la fermentación, el mecanismo con el cual ellos consiguen este alimento. En el ejercicio 2 vamos a hacer un mapa de conceptos con los sistemas del cuerpo humano. Cada letra tiene un sistema, es decir, que son 5 sistemas. Los de la letra A, el sistema nervioso; los de la letra B, el sistema reproductor; los de la letra C, el sistema digestivo; los de la letra D, el respiratorio; y finalmente los de la letra E, el sistema circulatorio. Como les decía ahorita, los mapas conceptuales se caracterizan por tener un sistema jerárquico que va a ir de lo general a lo particular, que debe llevar este mapa de conceptos. Debe llevar el sistema.
que supongamos es el respiratorio, debe llevar los órganos de ese sistema respiratorio. Todos los órganos están conformados por tejidos. Esos tejidos van a están formados por células. Entonces, en las participaciones, por ejemplo, de mis grupos he visto que colocan el sistema y los órganos. No incluyen tejidos ni los tipos de células que lo conforman. Es necesario hacer una indagación. Aquí tenemos el libro de Curtis para realizar esta indagación. Por favor, consigan fuentes confiables. Algunas veces estamos consultando Wikimedia, El Rincón del Vago, Script, Buenas Tareas, que son trabajos que todo el mundo puede subir allí y que no tenemos la certeza de que tengan una veracidad. Puede que mucha parte de esa información sea cierta, pero es posible que alguna no esté tan bien explicada que nos permita a nosotros desarrollar, por ejemplo, en este caso, la suficiente información para elaborar el mapa de conceptos. Aquí tenemos un mapa de conceptos del sistema locomotor. Él está formado por los huesos, articulaciones y músculos, que serían, digamos, como los órganos. Los huesos están formados por un tejido óseo y sus células se llaman osteocitos. En el caso de las articulaciones, es un tejido conectivo fibroso y las células son los condrocitos. Y los músculos, el tejido muscular y las células que lo conforman son miocitos. La otra información es una información, digamos que complementaria de cómo se clasifican los músculos, las articulaciones y el número de huesos que existen. En este mapa de conceptos también ustedes deben llevar las referencias con todos los datos que exigen las normas APA. Igual que en el ejercicio 1 debemos nombrarlo. Ejercicio 2, unidad 1 y el nombre del estudiante. Cuando vamos a subir el aporte. El archivo, fíjense que recibe el mismo nombre. Ejercicio 2, unidad 1 y el nombre del estudiante. Finalmente llegamos al ejercicio número 3, que consiste en la comparación de la estructura, función y organización de los diferentes tipos de organismos. ¿Cuáles? Los que hicieron en el ejercicio 1. Fíjense que debe llevar esa tabla comparativa o ese cuadro comparativo al menos 10 características. Es decir, usted puede colocar 11, 12 o puede colocar las 10, pero al menos 10 características es lo que nos está diciendo la rúbrica. ¿Y cuáles son esas características? Ya están estipuladas. Tipo de células, estructura celular, presencia de pared celular, tipo de nutrición, tipo de respiración, tipo de reproducción, hábitat. Aquí quiero detenerme un poquito. Hábitat es el lugar en donde vive este organismo. La palabra hábitat la pueden encontrar escrita con D, esta palabra, en la Real Academia de la Lengua ha evolucionado, y también la pueden encontrar como hábitat con T. En vez de D, en la última letra, T. Reino al que pertenece, organización taxonómica, es decir, lo que hacían en el cuadro, el mapa de conceptos en el punto 4 del ejercicio 1, y el tamaño. Igual que el ejercicio 1, 2, el 3 también se nombra tanto el asunto del aporte como el archivo, ejercicio 3, unidad 1 y el nombre del estudiante. Aquí tenemos las fuentes, de igual manera lo llamamos a consultar fuentes confiables. Aquí tenemos el ejemplo en donde se han tomado 3 organismos, fíjense que no son los que están dentro de la actividad, y miren
La primera columna es la característica con que los vamos a comparar. La segunda es el primer organismo. La tercera el segundo organismo. La cuarta el tercer organismo. Y la última son las referencias de donde hemos encontrado esto. Ese es el esquema que nosotros les estamos planteando. Fíjense que las preguntas están relacionadas con los ejercicios que acabamos de hacer ahora. De tal manera que yo creo que esta actividad va a tener un gran puntaje porque los vi muy activos y acertando en el ejercicio. Aquí tenemos el tipo de nutrición, que ya la hablábamos de heterótrofa o autótrofa, el tipo de respiración. En este caso, hablemos un poco, la respiración puede ser aerobia o anaerobia. La aerobia es aquella que se da en presencia de oxígeno y la anaerobia en ausencia de oxígeno. Entonces, vamos a mirar qué es lo que pasa con estos organismos, si están viviendo en presencia de oxígeno o no y cómo es esto, para qué lo necesitan. El tipo de reproducción, ya habíamos explicado antes esto. El hábitat, es decir, dónde viven, en qué lugar viven, describir dónde viven. El reino al que pertenece, la organización taxonómica. En este caso ya no vamos a hacer el mapa, sino que simplemente vamos a indicar de qué reino son, de qué clase, de qué familia, de qué género, de qué especie. Los datos completos. Y el tamaño. Cuánto mide, que pueden ser desde micras hasta metros, de acuerdo a lo que hemos visto en los organismos que podemos comparar allí. ¿Dónde se hace la entrega final? La entrega final se realiza en el entorno de seguimiento y evaluación en el link fase 2, tarea 1, seres vivos, estructura y funcionamiento y diversidad. Se sube un único archivo en formato de Word que va a corresponder a la entrega final. Este debe llevar una portada, el desarrollo de los 3 ejercicios y las conclusiones del trabajo desarrollado, que va en una conclusión. En una conclusión van los aprendizajes que ustedes han tenido al desarrollar esta actividad. ¿Cómo vamos a nombrarlo? El nombre del curso, biología. El número del grupo en el que ustedes pertenecen. Tarea 1, nombre y apellido del estudiante. Biología, grupo 15, tarea 1, Melissa Reyes es nuestro ejemplo. Bueno, les damos las gracias por haber asistido a esta webconferencia. Sé que será de mucha utilidad para todos ustedes y estamos todos los tutores muy atentos a sus inquietudes en los foros de discusión, en las sesiones de Skype. Y hay una sesión que es muy importante para que la tengan en cuenta y son las franjas de atención y los IPAs que los tutores pueden hacer en su centro. En relación con el laboratorio, mi sugerencia más específica es que ingresen al entorno práctico de aprendizaje, descarguen no solamente la guía del laboratorio de la práctica, sino la guía de cómo se desarrolla la actividad. Allí van a saber cuánto vale, cómo se evalúa y cómo se hace. De todas maneras, mi indicación es, cada tutor les va a responder las dudas relacionadas con esto. Entonces les damos las gracias a todos los compañeros, tutores que nos acompañaron y a todos ustedes, estimados estudiantes, que pudieron asistir en el día de hoy
pueden pasar la voz en el foro de noticias aproximadamente pasado mañana o el viernes. Van a encontrar el link en donde pueden consultarlo. No, en este caso no tienen que llenar link de asistencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche.